Estamos con la psicóloga Cintia López, con la cual hemos venido conversando y haciendo una serie de entrevistas muy interesantes sobre la hipnosis. Entrevistas que dieran lugar a lo que fue realmente una sesión de hipnosis reparadora a la cual nos sometimos casi sin quererlo. Eso generó sin duda en la gente una enorme inquietud por este tema. Por eso creo que es bueno, primero que nada, saludarla a Cintia. ¿Qué tal, Cintia? Es un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa Más Salud, luego de unos días en los que estuvimos reflexionando un poco sobre todo lo que pasó, en los que recibimos muchísimos elogios sobre el programa que realizamos, pero además muchísimo interés de parte de la gente en el mecanismo terapéutico, ¿no? En la hipnosis como un mecanismo terapéutico reparador. Entonces, quizás hoy debamos refrescar un poco el tema y preguntarte ¿para qué sirve la hipnosis? ¿Cómo podemos ayudar a través de la hipnosis, puntualmente a través de aquel proceso que mucha gente vio? ¿Hacia dónde enfoca? Bueno, un gusto también estar con ustedes de nuevo, Henry, con nuestros televidentes. Y bueno, y volver a esto, ¿no? De redondear, digamos, lo que veníamos trabajando con hipnosis. Con respecto a tu pregunta, lo que me preguntás especialmente sobre, específicamente, ¿para qué sirve la hipnosis? Bueno, refrescamos un poco lo que habíamos comentado, que es un mecanismo terapéutico, una modalidad terapéutica que se aplica en forma específica para tratar algún tipo específico de patología o que se encuadra en una estructura psicoterapéutica, o sea, de otra forma, en un proceso psicoterapéutico que un paciente viene haciendo. Bien, en general, discúlpame la interrupción, porque tú presentaste dos modalidades. Claro. ¿Cuál es la modalidad más común? ¿La modalidad más común es venir en un proceso psicoterapéutico y hacer una hipnosis? ¿O puede ocurrir que llegue un paciente y diga, converse contigo por la necesidad de recurrir a este mecanismo y hacerlo? De hecho, Henry, las dos son muy buscadas. Bien. Lo que sí ha sucedido es que a raíz del programa que hicimos, Claro, hubo mayor incremento de la necesidad específica. Exacto, de buscar Claro. la hipnosis como herramienta en casos puntuales. Bien. Pero digamos que lo que hablábamos en otros momentos, decíamos que se podría, y que yo lo trabajaba mucho en consultorio, para destrabar específicamente algo con respecto a un paciente que venga en proceso. Bien. Pero sí ha existido un incremento bien importante a partir del programa, sí. con situaciones bien concretas, por ejemplo, en el caso de fobias, en el caso de elaboración de duelos, en el caso de patologías que son psicosomáticas, por ejemplo, vinculadas a lo gástrico, vinculadas a las migrañas, por ejemplo, contracturas. O sea, todas esas situaciones de patología que sabemos que tienen una característica psicosomática, en la hipnosis ha sido bien interesante trabajarlo y bien lindo en cuanto a resultados, ¿no? Bien. Porque son en más corto tiempo. Porque de hecho lo que se hace, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, en el caso de migrañas, que son a partir de contracturas, siempre evidentemente descartando lo orgánico, ¿no? Lógicamente. Estamos hablando de una connotación bien psíquica, Sin duda, ¿no? es un paciente que ya pasó por los médicos clínicos, Exactamente. que ya fueron descartadas las patologías orgánicas y que llega a la terapeuta como mecanismo y decir, bueno, busquemos este procedimiento a ver cómo funciona. Inclusive a veces derivado por el propio médico en medicina general, comprendiendo que es un proceso psicológico. En ese caso, ¿no? Lo que se hace y en hipnosis, y que viene interesante traerlo, es que se destraba la posibilidad de que el paciente pueda contactar más rápido con el proceso inconsciente que está generando esa psicosomatización, ¿no? El tema de, por ejemplo, las contracturas, cómo están asociadas a escenas y a traumas que el paciente en un proceso más corto puede contactar. En las fobias también es así. Lo de las fobias sí debemos tener otro tipo de cuidados para evitar el síntoma de conversión. Ya lo habíamos hablado en la primera entrevista que hicimos desde el punto de vista teórico, porque después que tú trabajas eso con un paciente tenés que sostenerlo, ¿no? Para evitar que aparezcan otros síntomas, porque de hecho el síntoma es una respuesta necesaria a algo. Si tú retirás el síntoma a través de la hipnosis, bueno, ¿cómo queda eso en el paciente? Entonces ahí sí necesitamos hacer un proceso de contención y de continuidad
en el tiempo del proceso terapéutico para que sí realmente se elabore y se solucione. Bien, al respecto de las fobias, da la sensación que hubiera por lo menos un par de maneras de presentación, ¿no? Aquellas que ya se manifiesta desde joven, ¿verdad? Con elementos fóbicos de la infancia o la primera infancia o la infancia o la adolescencia, y aquellas fobias que hemos visto aparecer a partir de procesos depresivos importantes, ¿no? Procesos que van generando aislamiento y van generando fundamentalmente las fobias al contacto social, ¿no? La agorafobia, que lo vemos cada vez más, pacientes que a partir de un cuadro depresivo se van como encerrando y enucleándose y son como aquellas de que se suben encima de la mesa para evitar al ratón, la gente se va encerrando en su casa para evitar el contacto social. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí, son dos cosas diferentes porque los encuadres son distintos. No sé si recordás que en otro momento habíamos grabado un programa sobre fobias. Sí, claro. Y justamente abordábamos eso. Me acuerdo. Ahí está, abordábamos ese proceso. Lo primero que tú traes es una fobia de índole estructural que está vinculado a un trauma bastante más importante. Exacto. Recordemos que de alguna forma los elementos significativos se gestan en la infancia, eso es bien ortodoxo. Eso, ¿no? Lo que se hace es en el tiempo se pulen, aumentan o disminuyen, ¿no? Bueno, ese es un caso, digamos, de índole más estructural y la fobia va a responder y va a ser tratada desde ese lugar, desde la profundidad que implica. Lo otro, digamos, el otro caso que tú estás presentando es más una consecuencia o una decurrencia de otra sintomatología, de otra patología. ¿Qué es la depresión? Que puede ser la depresión, a veces la angustia, o sea, hay más entidades con respecto a eso que a veces se mezclan porque de hecho los síntomas son muy similares, ¿no? Pero sí pueden traer aparejadas, que no, digamos, no, en este caso que tú nombrabas, esa fobia social, no es tan estructural, digamos. Sino que más bien como una consecuencia de ese posible episodio depresivo, esa posible patología más de fondo, que también se puede trabajar. En el primer caso, sostenemos que si lo trabajamos con la hipnosis, hay que hacer un proceso sostenido en el tiempo. En este segundo caso que tú estás trayendo, es más fácil de abordar, porque de hecho no está tan instalado, sino que es una consecuencia de una patología de fondo, que bueno, en esto que tú nombrabas, era el ejemplo depresivo. Igual, Henry, vamos a aclarar algo que siempre hacemos, que cada sujeto es un individuo, que no existen fórmulas mágicas y que tampoco es correcto hacer un diagnóstico general, porque sabemos que no es así, ¿no? Sin duda. Ni en la psicología, ni en la medicina, ni en ninguna área, ¿verdad? Cintia, nos vamos a ir a una breve tanda. Después de ella vamos a hablar, luego de un episodio de hipnosis como el que participamos nosotros, ¿es bueno recurrir a nuevos episodios? ¿Llegaremos al mismo lugar? ¿Viajaremos hacia un mismo lugar? ¿Nuestro subconsciente nos llevará a otras puertas con otros espacios? Esa es la pregunta que queda pendiente, nos vemos enseguida a la tanda. Muy bien. Estamos con la psicóloga Cintia López, estamos hablando sobre la importancia, la significación y la indicación de la hipnosis. Luego de la tanda continuamos con más salud. No se vayan, no cambie de canal, no se mueva, no se levante, quédese en su asiento, ya volvemos.